Bueno, esto es de lo que yo os voy a hablar. Del papel de las familias en la detección de las patologías mentales en la infancia, y mi charla se va a centrar en los niños menores de 12 años. Luego mi compañera Rocío, psicóloga clínica, compañera de trabajo, hablará de la adolescencia. Entonces habrá grandes capítulos de la psicopatología infantil de los que yo no voy a hablar: autolesiones, intentos de suicidio, no sé nerviosa, porque va a hablar Rocío. Me voy a centrar en los niños más pequeñitos. Bueno, esto es una introducción que os he preparado un poquito a modo de reflexión. En principio, los padres deberíamos saber qué es normal en un niño y dónde empieza la patología. Pero esto, en realidad, es lo más complicado. Y esto es de lo que yo voy a intentar hablar y daros alguna pista de lo que es normal y cuándo hay que empezar a preocuparse. Que no es sencillo. Ser padres es la tarea más importante que tenemos todos en la vida. Creo que estamos de acuerdo. Sin embargo, nadie nos enseña cómo hacerlo. ¿Quiénes son nuestros modelos a la hora de ser padres? Nuestros propios padres, nuestros abuelos. Si nos ha gustado cómo lo han hecho, intentaremos reproducirlo. Si no nos ha gustado, pues haremos todo lo contrario. Y así, por ejemplo, si hemos tenido unos padres muy autoritarios, muy rígidos, pues a lo mejor nosotros vamos a ser muy tolerantes y permisivos y a lo mejor nos vamos a equivocar. Y en cualquier caso, hagamos lo que hagamos, es muy fácil echar la culpa de todo a los padres. Es así. Bueno, cada hijo exige un esfuerzo importantísimo por parte de los padres en conocer, en aceptarlo y adaptarse a sus necesidades. Esto es una cosa que yo creo que es muy bonito de ser padres. Para mí ser padres es un arte. Todos aquí tenéis hijos, ¿no? O casi todos. Habéis visto que cada hermano es completamente diferente. Los padres debemos saber cómo son nuestros hijos y saber cómo hacerlo de la mejor manera posible para que las cosas vayan bien. Si un niño es muy tímido, muy paradito, muy miedoso, le tendremos que animar a que haga cosas. Mientras que un niño es inquieto, impaciente, impulsivo, lo que tenemos que hacer es protegerle del riesgo. Esta es la tarea importante de ser padres. Los trastornos psiquiátricos en la infancia presuponemos que tienen una base biológica. Hay un trasfondo neurobiológico. ¿Qué quiere esto decir? Que no todos los niños nacen igual. Esto es evidente. Y hay algunos que nacen con una cierta predisposición a poder tener una patología mental. ¿No se ve? Sí, es que se me suena como... Ah, perdón. Sabéis que en las patologías mentales graves en la infancia suele haber un componente genético. Es decir, si los padres tienen un trastorno de ansiedad o tienen depresiones, es fácil, bueno, es posible que los hijos también lo hereden. Pero esto no es ninguna sentencia. Entonces lo que hablamos es de factores protectores y factores de riesgo. ¿Qué es un factor protector? Aquel que hace que la probabilidad de que aparezca ese trastorno sea más baja. ¿Y qué es un factor de riesgo? El que hace que esa probabilidad sea más alta. Pues bueno, los padres, las familias, somos tanto factor protector como factor de riesgo. No sé si me puedes dar agua, si me estás dando agua. La tengo ahí, la mía. No te preocupes, Más seca que... ¿Tienes un vaso, Petra? No, gracias. Perdonad. Bueno, pues la familia es muy importante. Vamos a entender que sois un factor de protector. Sois importantes en la detección, en la evolución y el tratamiento de los problemas mentales en la infancia. Todas las patologías en psiquiatría infantil precisan de la implicación de la familia. Los psiquiatras infantiles somos psiquiatras de la familia. ¿Qué os voy a hacer? Un repaso a los trastornos psiquiátricos más frecuentes en niños de menos de 12 años, intentando delimitaros o daros alguna pista de lo que es normal y lo que empieza a ser un problema, lo que empieza a ser patológico. Y el mensaje es este último, que no lo voy a repetir trastorno por trastorno. Y por eso me parece importante que estuviera una pediatra en esta mesa. Ante señales de alarma, lo que debemos de hacer es consultarlo con el pediatra. Tenemos unos pediatras con una formación maravillosa en nuestro sistema público de salud. Son pocos, es verdad,
pero son muy buenos. Entonces, ante una señal de alarma, lo que tenéis que hacer es consultarlo con el pediatra y él es el que decidirá, os podrá decir esto es normal, esto no es normal, o si le tiene que ver un especialista. Estos son los trastornos mentales que he elegido para haceros un brevísimo comentario, claro, en este poquito tiempo. Los trastornos del espectro autista, la hiperactividad, los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, los tics, la depresión y los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces vamos a empezar con el autismo. ¿Por qué? Porque es una patología que ha aumentado muchísimo en los últimos años y estamos dando muchísima importancia a la detección precoz. Entonces, primer punto, y desde la más absoluta tranquilidad. Pero si los papás tienen un niño que tiene 2 añitos y todavía no emite ninguna palabra, y además los padres notan que tiene un contacto peculiar, que no mira los ojitos, que no responde su nombre, que se queda en la cunita demasiado mirando al techo, que no echa los bracitos, que no interacciona de una manera adecuada, desde la más total tranquilidad se lo debe consultar al pediatra. Los pediatras están perfectamente formados ahora mismo en la detección precoz del autismo. A veces, cuando son tan chiquititos, es muy difícil afinar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque este niño lo que podría tener es un retraso simple en el lenguaje, que suele ser familiar, pues familias en las que los niños tardan más en hablar. Podría ser que esté sordo, a ver, le tendría que dar un otorrino. Podría tener un retraso madurativo o podría ser autista. Y entonces es importante hacer un diagnóstico precoz para mandar al niño un programa de estimulación precoz. Cuando los niños ya son más mayorcitos, ya sí que es más fácil hacer el diagnóstico, porque son niños bastante peculiares. Pues no miran a la cara, no responden a su nombre, tienen unas estereotipias así muy típicas de aleteos o de mover los deditos así en la cara, no tienen un juego imaginativo, lo que hacen con los juguetes es que los ponen en fila o los apilan, pero falta esa imaginación que le dan los niños a los juegos. Les molestan determinados ruidos y entonces se tapan así los oíditos o texturas, tienen rabietas que no entiende nadie a santo de que tienen rabietas. Cuando empieza el cole no tienen amigos y por lo general es bastante sencillo hacer un diagnóstico, a excepción de niños muy inteligentes y con un autismo leve que a veces está tapado porque los niños aprenden a vivir con sus déficits y solamente se diagnostican en la adolescencia cuando los retos sociales son más importantes. Ahora nos vamos a otro trastorno que nada tiene que ver con el otro. Los niños autistas son niños muy peculiares. Los niños hiperactivos. Sabéis que este es un trastorno que, bueno, pues hay una cantidad de niños diagnosticados de hiperactividad tremenda, ¿no? ¿Dónde está la dificultad para que los padres sepan cuándo su hijo realmente es hiperactivo o no? Porque fijaros, los síntomas son conductas propias de los niños pequeños. Son niños inquietos, inatentos, impulsivos. Y estos son características propias de la infancia. Aquí lo más complicado ver es a partir de cuándo realmente esto se ha convertido en una patología y en un diagnóstico psiquiátrico. Pues cuando estas conductas persisten a edades que ya no son normales. Es decir, que un niño de 3 años sea inquieto, inatento, es normal. Ojo que a veces ya en un exceso de celo nos llegan niños en preescolar con una interconsulta del colegio que no atiende. Pues ¿cómo va a atender con 3 años? A ver, un poco ahí de sentido común. Entonces tienen que ser en edades que ya no es propio y además que tenga una repercusión en su vida, en el aprendizaje, pues que los niños estén en riesgo de repetir curso, porque no se centran, porque no trabajan, porque se dispersan, en su conducta, niños que están permanentemente castigados por hablar, por interrumpir, o en su socialización, que debido a su impulsividad, pues los niños la rechazan, no les invitan a los cumples, demás. Es decir, esto es un concepto clave en lo nuestro, tiene que haber un deterioro funcional. Por ser inquieto, impaciente e impulsivo, no hay que ir a psiquiatra. Si tu vida es normal. Bueno, el diagnóstico se suele hacer normalmente en primero de primaria, que es cuando da la cara, y los problemas tienen que aparecer en 2 sitios, en casa y en el colegio. Si solamente se comporta de una manera hiperactiva en el colegio, pues a lo mejor hay que ver qué está pasando. O no te digo ya si solamente se comporta así en una clase específica, que a lo mejor es que hay problemas ahí de autoridad en el aula. Y si solamente tiene esa conducta en la familia, pues a lo mejor es que en esa familia hay una cierta dificultad en poner normas y límites a los niños. Bueno, pasaríamos ya a otro tema, que son los trastornos por ansiedad. Los trastornos por ansiedad me voy a parar un poquito
porque son los trastornos psiquiátricos más frecuentes en niños de menos de 12 años. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, pues todos tenemos un conocimiento intuitivo de lo que es la ansiedad. Si ahora de repente sonara aquí una bomba, ¡pum!, daríamos un salto, se nos aceleraría el corazón, la respiración, nos sudarían a lo mejor las manos, y que nos entraría ganas a todos de salir corriendo y de irnos, ¿no?, por lo que pueda pasar. La ansiedad en situaciones de estrés o de peligro es normal, es adaptativa, es necesaria para la supervivencia del género humano. La que nos llega a nosotros es la que ya es patológica, es excesiva o es inadecuada al estímulo que lo produce y acaba afectando a nuestra vida. Bueno, ¿cómo se ve la ansiedad en los niños? Es el miedo. Niños miedosos. La clínica va a variar en función de la edad. Y entonces, como el miedo es muy normal en la infancia, os pongo aquí un poquito los que serían los miedos normales, evolutivos, y en una escalada a ver cuáles serían ya los más preocupantes que puedan constituir un trastorno psiquiátrico. Bueno, en los niños pequeños es normal, hasta los 3, 4 años, el miedo a estar solo, a los ruidos fuertes, a la oscuridad, a los extraños, a que se les separe de sus papás, pues son miedos normales. En la edad escolar, a las tormentas, a los monstruos, aparece ya el miedo a la enfermedad y a la muerte. Y en la adolescencia, todos los miedos relacionados con la exposición social. A hacer el ridículo, a que me declare a una chica y me rechace, el miedo a no tener amigos y el miedo al fracaso escolar. Tenemos cantidad de niños con dificultades de aprendizaje que viven con este miedo y esta agonía al fracaso escolar porque tienen dificultades, ¿no? Bueno, quizá estemos sobrevalorando muchas veces el rendimiento académico a la salud mental de los niños, y eso es lo que os lo quería comentar, ¿eh? Cada uno tiene que entender cómo es su hijo, sus puntos fuertes, pero también sus debilidades, y aceptar a nuestros hijos tal y como son. No tenemos que cambiarlos. Bueno, estos serían los trastornos por ansiedad en la infancia, ya los que habría que mandar a un especialista. El trastorno por ansiedad de separación, el trastorno por ansiedad generalizada. Estos trastornos de ansiedad se dan más en niños tímidos. La timidez en sí no es una patología, por favor. El exceso de timidez puede llevar a esto. Niños tímidos, inhibidos, paraditos, asustadizos, que todo les da miedo. Estos niños van a tener más probabilidad de tener un trastorno de ansiedad. Y aquí la labor de los padres es muy importante, porque si tenemos un niño hiperactivo, que lo que vamos a estar es vigilando que cuando se monte en bicicleta se ponga un casco para que no se estrelle contra la pared, si tenemos un niño así, lo que no es bueno para este tipo de niños es la sobreprotección. ¿Que te da miedo tirarte por el tobogán? Pues no te montes. Eso es justo lo que habría que hacer. El arte de que cada hijo necesita que nos adaptemos a él. Bueno, entonces en los ambientes de sobreprotección no son buenos, pero en este trastorno, como en la mayoría de los trastornos psiquiátricos, hay un componente hereditario. Es decir, la genética está ahí, y si una mamá o un papá tiene un trastorno de ansiedad, pues puede que su hijo lo herede. Pero no es ninguna sentencia ni ninguna condena. Todo es maleable y moldeable. ¿En qué consiste el trastorno por ansiedad de separación? Pues es un miedo que se desata ante cualquier situación que suponga separar al niño de sus cuidadores, papá o mamá. No vamos a hacer diferencias. Se acompaña de un miedo enorme a perder a los padres. Los niños tienen pesadillas sobre que secuestran a sus padres o les pasa algo, y entonces tienen miedo a estar solos, no quieren dormir fuera de casa, y si se fuerza la separación suele ser para ir al colegio, pues los niños se ponen malísimos, les duele la tripa, les entran náuseas, pueden vomitar, lloran, y eso es una crisis de ansiedad. Este es el trastorno por ansiedad de separación. No confundirlo con el miedo normal que puede tener un niño al principio de su etapa escolar, que a lo mejor el primer mes o 2 meses pues le cuesta y va llorando. Estamos hablando de niños realmente que lo pasan muy mal y no solo no quieren ir al colegio, sino a ningún cumple, ni a natación, ni a nada. No pueden separarse de sus padres porque se ponen malísimos. Les tiene que ir a un especialista. Otro trastorno es el trastorno por ansiedad generalizada. Estos son los niños que, para que lo entendáis, los niños
preocupones, que están todo el día preocupados y agobiados y sufriendo por todo, ante la vida en general, llenos de múltiples miedos sin base real. Es el niño que está anticipando todo. Papá, no corras. Mamá, ¿dónde vas? Llámame cuando llegues. Están con la ansiedad permanentemente en su vida, con un estado permanente de nerviosismo, de ansiedad, y son niños que somatizan mucho. ¿Sabéis lo que es somatizar? Fijar en el cuerpo la ansiedad, y van mucho al pediatra, la maravilla, porque les duele la tripa, porque les duele la cabeza, y bueno, pues a lo mejor lo que tienen es que no saben manejar la ansiedad en su vida. Y se sienten, en general, incapaces de afrontar los retos de la vida. Este es un cuadro muy curioso que se llama mutismo selectivo. Consiste en que los niños, en situaciones en los que se espera que tienen que hablar, pues no son capaces de hablar. Entonces son niños que, por ejemplo, en la escuela pues no hablan con los profesores, o en casa solo hablan con determinados adultos, en el ascensor les saludas y no te contestan. Y es un trastorno por ansiedad cuando esto afecta a su vida. Imaginaos un niño que no habla en la escuela y no lee, pues ya tenemos un problema. O le está afectando de manera importante a su socialización. Debe de durar más de un mes y no coincidir con el inicio de la escolarización, que puede ser completamente normal que el niño aún tenga miedo hasta que se adapte a la nueva situación, y debe provocar un deterioro académico y o social. Me voy a detener un poquito más en este trastorno. El trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y por qué me voy a detener un poquito más? Porque de todos los trastornos psiquiátricos graves en menores de 12 años, este es el más frecuente, el más desconocido y, en mi opinión, el más ignorado cuando es el más frecuente, el trastorno obsesivo compulsivo. ¿En qué consiste el trastorno obsesivo compulsivo? Pues son pensamientos involuntarios y recurrentes, percibidos como absurdos, pero que no te lo puedes quitar de la cabeza y que te generan un importantísimo malestar. Estos pensamientos se denominan obsesiones y se suelen acompañar de lo que se llama compulsiones o rituales, que son actos irreprimibles, repetitivos, para evitar o producir determinados acontecimientos o elevar la tensión psíquica. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Pues un niño puede estar obsesionado con que si toca algo fuera de su espacio de tranquilidad, que puede ser su dormitorio, si toca cualquier cosa, se va a infectar y va a coger una enfermedad. Ya tenemos ahí la obsesión. Y el ritual puede ser lavarse las manos. Entonces, cuando toca cualquier cosa que no les da tranquilidad, se tienen que lavar las manos de manera repetitiva, pudiendo llegar a tener el niño las manitas en carne viva de tanto lavado. Eso sería un trastorno obsesivo compulsivo cuando produce un gran malestar, pérdida de tiempo e interfiere en la vida del niño, y aquí sí o sí hay que pedir al pediatra que nos lo mande a la lista. Las obsesiones más frecuentes en los niños son el temor a la contaminación, a los gérmenes, a que les pueda ocurrir algo malo a sus personas queridas, o que incluso ellos pueden hacer algo malo. O sea, se acompaña de mucho sufrimiento. Obsesión por simetría: si hacen así, tienen que hacer así. Bueno, hay un gran repertorio. Y esto serían las compulsiones más frecuentes, los lavados, el pasar mucho tiempo en la ducha haciendo siempre de la misma manera. Si se lo interrumpes, tiene que empezar de nuevo. Comprobación de la mochila varias veces por si se les ha olvidado algo, muchas más cosas. No confundirlo con los rituales normales de la infancia, que todos, niños y adultos, podemos tener manías, como lo vamos a llamar coloquialmente. Entonces, por ejemplo, los niños pueden tener rituales de acostado, siempre a la hora de dormir, hacer lo mismo, decir lo mismo, tener un muñequito, lo que sea, o pues jugar a no pisar la raya de las baldosas, tal. Bueno, ante la sospecha de un trastorno obsesivo compulsivo, muy importante, consultarlo al pediatra. Muchas veces los niños lo ocultan durante años, por miedo, por vergüenza, lo ocultan, y es muy típico que pidan la colaboración de los padres para hacer sus rituales. Los TIS, la mayoría son leves, transitorios, benignos y no hay que hacer nada, pero si son muy complejos, con unos movimientos ya exageradísimos de torsión del cuello, del tronco, y además se acompañan de unos TIS que muchas veces no se identifican como TIS, que son ruidos como toser o raspear, eso se llama síndrome de Tourette, y también lo tenemos que ver porque puede acompañarse de psicopatología. De la depresión en la infancia, deciros que en menores de los 12 años es bastante infrecuente y muy diferente a la depresión de los adolescentes y de los adultos, y que a veces aparece enmascarada, en vez de con tristeza, con irritabilidad, con problemas de conducta, con rabietas y nuevamente con quejas físicas como el dolor de tripa o el dolor de cabeza,
En este caso el componente hereditario no suele ser lo habitual, y sí el que haya un acontecimiento en la vida del niño que le haya llevado a esa situación. Por ejemplo, estar en una situación de acoso escolar, haber perdido a un familiar, haber perdido una mascota, estar en situación de maltrato emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy raro que haya ideación suicida, también os lo digo. Los trastornos de conducta alimentaria me lo paso, que voy agobiada ya. Y este es lo único un poco que los trastornos de la alimentación en los niños de menos de 12 años no suele ser la anorexia como la conocemos todos, ¿no? Eso aparece más en la adolescencia. Pero sí este trastorno tan curioso que cada vez estamos viendo más, que se llama el trastorno por evitación selectiva de la ingesta de alimentos. Entonces son niños que solo quieren comer determinados alimentos. Por ejemplo, solo comen salchichas con patatas fritas. Entonces, aquí no es porque tengan miedo a engordar, como parece en una anorexia. Puede ser por muchas otras razones. Primero, habría que descartar que sea un niño autista, porque los niños autistas tienen una alimentación muy selectiva, son muy maniáticos. A veces aparece, y los pediatras lo veis mucho, después de un atragantamiento. Por ejemplo, estar en el cine, se atragantan con una palomita y luego después no quieren comer sólidos ni masticar por miedo a ahogarse, y otras veces no se sabe por qué. Pero puede afectar a la salud física del niño y por lo tanto... Y con esto acabo, perdonadme, pero os quería decir muchas cosas y no me da tiempo. Quería transmitiros este pequeño resumen, ¿no? La familia es fundamental para el desarrollo físico, emocional, cognitivo y social de los niños. Su papel en la detección de los problemas de salud mental de sus hijos es fundamental, porque si no lo ven, ¿cómo van a pedir ayuda? Es muy importante en la detección, en el tratamiento, como conociendo y entendiendo lo que le pasa a su hijo para saber cómo ayudarle. Y nosotros, los profesionales de salud mental de Linares, estamos a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que podamos. Gracias.